La fotosíntesis es un proceso anabólico en el cual, a partir de moléculas pequeñas como el dióxido de carbono y agua, con ayuda de energía lumínica, generan moléculas más complejas, que en este caso hablamos de la glucosa. Recordemos que las plantas están hechas con la célula vegetal, y esta célula, a su vez, cuenta con un organelo muy importante, que son los cloroplastos. Los componentes esenciales del cloroplasto para que ocurra la fotosíntesis son los tilacoides, y el otro es el estroma. Fases de la fotosíntesis. La primera fase es la fase luminosa. Esto ocurre en los tilacoides y la segunda fase, que sería la oscura, ocurre en el estroma. Los organismos que generan su propia comida se llaman autótrofos, por lo cual podemos ver que la planta genera su propio alimento a través de la fotosíntesis, y además ayuda a generar oxígeno para el ambiente. Aquí tenemos la ecuación química de la fotosíntesis, que se compone en reactivos de dióxido de carbono y agua y en productos que son la glucosa y el oxígeno molecular. Cada uno de estos tiene los coeficientes que podemos ver acá y nos indican el número de moléculas, que aquí son 6 y se representan 6. Y los subíndices que nos indican cuántos átomos hay en esa molécula, y aquí podemos observar que el oxígeno tiene 2, igual se presentan aquí. De este lado el agua tiene 6 moléculas, igual que este, entonces igual se presentan las 6. Y nos muestran 2 de hidrógeno, que podemos observar aquí, con 1 de oxígeno, que igual son las 6. De los reactivos para que pasen a los productos se debe al cambio que produce la luz solar con la clorofila, que es lo que producen las plantas. Durante este cambio se se obtiene la molécula de glucosa, que nos indica que son 6 átomos de carbono, y se colocan los 6 átomos, y el hidrógeno, que nos indica que son 12. Después de haber ubicado los hidrógenos, nos vamos con los oxígenos, que igual nos indican que son 6. Tomamos los 6 y los colocamos. Ya bien ubicados cada uno de los átomos, podemos observar la estructura de la glucosa con precisión. Por último, nos iremos al oxígeno molecular, que nos indica que son 6 moléculas de 2 átomos de oxígeno cada uno. Entonces volvemos a tomarlos de acá y por ende los colocamos de este lado, y pues así obtenemos los productos. Así se pasa del lado de los reactivos a productos. Podemos leer la ecuación como 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua reaccionando a una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno molecular. La respiración celular. Uno de los organelos correspondientes a la célula eucariota es la mitocondria, ya que realiza la respiración celular, es decir, le da energía a la célula, y todo esto por un proceso catabólico en donde a partir de moléculas más grandes se degradan para formar moléculas más pequeñas y van a dar energía liberando nucleolitos, que son llamados ATPs. Los ATPs dan energía en la respiración celular. Se pueden presentar en 2 ambientes diferentes, que son con oxígeno y sin oxígeno. Con oxígeno son las aerobias y sin oxígeno son las anaerobias o fermentación. Todo esto se da por una molécula de glucosa, que para generar una molécula menos compleja, que es la glucosis, y se sitúa en el citoplasma de la célula y se convierte en piruvato, en el cual se generan 2 moléculas de ATP. El piruvato, como es más grande para la mitocondria, se convierte en acetil-CoA, que es más pequeña. Una vez que el acetil se introduce a la mitocondria, pasa por su matriz, que son las ondas, y por la cresta, que son las orillas de las ondas. Esto para pasar al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, el acetil se degrada convirtiéndose en dióxido de carbono. Después los átomos restantes del hidrógeno son transportados por coenzimas. En este caso se liberan más ATP. Como último paso en la cadena de transporte de electrones que ocurre en la cresta de la mitocondria, ocurre el proceso de oxidación, que es en donde
pasa la pérdida de electrones que pasan de moléculas en moléculas generando energía. Las moléculas de ADP pasan a ATP. Como es un proceso con presencia de oxígeno, parte de los protones de hidrógeno se unen a las moléculas de oxígeno generando agua. Se liberan más ATPs con un aproximado de 36 ATPs. Y por último, la anaerobia, es decir, sin oxígeno, y esta ocurre en el citoplasma de la célula, que si el piruvato que se ha formado a partir de la glucosis se va por la fermentación, tenemos dos vías. La fermentación láctica, que se va del ácido láctico, y la alcohólica. En el ácido láctico producen células moleculares, que estas se dan cuando hacemos mucho ejercicio y nuestros músculos no tienen suficiente oxígeno, entonces se liberan dos moléculas de ATP. Y en la alcohólica, que obtenemos etano, y igual que ocurre en las levaduras, y obtenemos, al igual que en el ácido láctico, obtenemos dos moléculas de ATP.